Jamás imaginé que el amor por mi padre me llevaría a la ruina, a un Thanksgiving solitario y a una venganza que ni los mariachis de Garibaldi podrían cantar. Me llamo Sofía, y mi historia comienza hace apenas unos meses, en la vibrante Ciudad de México, donde el aroma a chiles y sueños se mezcla en el aire. Mi padre, don Ricardo, un hombre de palabra y pocas sonrisas, siempre me inculcó el valor de la familia. Por eso, cuando mi hermano mayor, Carlos, anunció su compromiso, yo fui la primera en ofrecer mi ayuda. Carlos, un soñador empedernido con más deudas que planes, me pidió un préstamo para la boda. 800,000 pesos, una fortuna que representaba mis ahorros de toda una vida, mi colchón para el futuro. Me aseguró que me los devolvería antes de Acción de Gracias. Ingenua de mí, le creí. Después de todo, era mi hermano, ¿no? Pensé que estábamos construyendo un futuro juntos, que mi sacrificio era una inversión en nuestra felicidad. Ese dinero significaba mi libertad, mi pequeña casa en Coyoacán, mi sueño de poner una pequeña taquería. Los meses pasaron, la boda fue un derroche, una fiesta digna de una telenovela, con tequila fluyendo como el río Bravo y un vestido de novia que costó más que mi auto. Pero el día de Acción de Gracias se acercaba y Carlos, como siempre, se esfumó. Ni una llamada, ni un mensaje, ni rastro de los 800,000 pesos. La semana antes de la cena familiar, don Ricardo, con su voz grave y autoritaria, me llamó. No para preguntar por el dinero, sino para decirme que mi presencia no era bienvenida en la mesa familiar, que mi mala energía arruinaría el festejo. ¿Mi mala energía? ¿Después de haberlo dado todo? La humillación me quemaba por dentro. No solo había perdido mis ahorros, sino que mi propia familia me había excluido. El resentimiento se convirtió en una llama ardiente. Me sentí traicionada por aquellos a quienes más amaba. Esa noche, mientras la luna iluminaba la Alameda Central, juré que no me quedaría con los brazos cruzados. Mi corazón se endureció, la tristeza se transformó en una obsesión por la justicia. Pero, ¿cómo se cobra una deuda de 800,000 pesos y un corazón roto a la vez? Lo que descubrí a continuación no solo cambió mi vida, sino que destapó una red de secretos familiares que nadie, ni siquiera mi padre, se atrevió a imaginar. Y el plan que ideé para recuperar lo mío fue tan inesperado, tan mexicano, que te dejará sin aliento. Mi nombre es Alejandro, y este día de Acción de Gracias se convirtió en el peor infierno de mi vida. Todo empezó con una simple llamada, una de esas que te cambian el rumbo sin darte cuenta. Mi padre, un hombre de negocios implacable, de esos que construyen imperios y destruyen vidas con la misma facilidad, me había invitado a la cena familiar. No era una invitación cualquiera, era una orden, disfrazada de gesto de buena voluntad. Desde niño, la relación con él siempre fue una cuerda floja, tensa y llena de expectativas inalcanzables. Nunca fui suficiente, nunca hice lo correcto a sus ojos. A pesar de todo, sentía una punzada de esperanza. Quizás esta vez sería diferente. Había invertido 8,600 pesos en un boleto de avión para ir de Monterrey a la Ciudad de México, un pasaje de ida y vuelta para no perderme la reunión. Quería creer que era una oportunidad para acercarnos, para limar asperezas que llevaban años carcomiéndonos. No era solo el dinero, era la inversión emocional, la expectativa de un momento familiar que anhelaba desde hacía tanto tiempo. Mi hermana Sofía me había rogado que fuera, insistiendo en que era importante para la familia. Su voz, siempre llena de optimismo, me había convencido. El día llegó, y con él, la noticia. Un mensaje de texto de mi padre, frío y conciso, justo cuando estaba a punto de abordar. Alejandro, no vengas. Hubo un cambio de planes. La cena se cancela. Mi corazón se desplomó. No una llamada, no una explicación, solo esas palabras hirientes que resonaban con la familiaridad de su desinterés. Sentí una ola de rabia, una furia que burbujeaba desde lo más profundo de mi ser. Los 8,600 pesos, el tiempo, la ilusión, todo se esfumó en un instante. No era la cancelación en sí, sino la forma, el desprecio implícito. En ese momento, una idea, oscura y tentadora, comenzó a germinar en mi mente. Había cancelado mi boleto, sí, pero no sin antes asegurar un reembolso. Ese dinero que mi padre indirectamente me había hecho ganar, ahora sería mi arma. La chispa de resentimiento que siempre había sentido hacia él se avivó, transformándose en una llama de determinación. Ya no era sobre el Día de Acción de Gracias, ni sobre la familia. Era sobre mí, sobre Alejandro, y sobre la justicia que me debía. Sabía que tenía que actuar, y la imagen de su rostro, impasible ante mi dolor, alimentaba mi resolve. La historia apenas comenzaba, y yo sería quien la escribiría. El resentimiento que siempre había sentido hacia él se avivó, transformándose en una llama de determinación.
Ya no era sobre el Día de Acción de Gracias, ni sobre la familia. Era sobre mí, sobre Alejandro, y sobre la justicia que me debía. Sabía que tenía que actuar. Y la imagen de su rostro, impasible ante mi dolor, alimentaba mi resolve. La historia apenas comenzaba, y yo sería quien la escribiría. Con el reembolso del boleto en mi cuenta, la primera pieza de mi plan se puso en marcha. No iba a confrontarlo directamente, no aún. Mi padre era un estratega, y yo había aprendido de él, aunque él nunca lo admitiría. Mi venganza sería una obra maestra de sutileza, una que lo desmantelaría pieza por pieza, sin que siquiera se diera cuenta al principio. Tenía que ser algo que lo golpeara donde más le dolía, su reputación y su control. Recordé una conversación con mi hermana Sofía, meses atrás. Me había mencionado que mi padre estaba obsesionado con conseguir un contrato importante con una empresa de telecomunicaciones, Telmex, para su nuevo desarrollo inmobiliario en Santa Fe. Era un acuerdo multimillonario que, según ella, consolidaría su legado. La obsesión de mi padre por el poder y el prestigio era su talón de Aquiles. Eso era. Empecé a investigar. Utilicé cada contacto que tenía, cada favor que me debían, cada herramienta de Internet a mi disposición. Descubrí que la licitación estaba en su fase final y que mi padre se sentía confiado. Su arrogancia era su mayor debilidad. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera usar en su contra, algo que lo descalificara o, al menos, lo pusiera en una posición vulnerable. Alejandro no se quedaría de brazos cruzados. Los días se convirtieron en semanas de insomnio, noches enteras frente a la pantalla, revisando documentos, informes financieros, registros públicos. Había un sinfín de información, pero la clave siempre estaba oculta en los detalles más insignificantes. Mi mente, impulsada por la rabia y el deseo de vindicación, se agudizó. La imagen de mi padre cancelando la cena de Acción de Gracias, desestimándome con un mensaje de texto, se repetía en mi cabeza, alimentando mi fuego. Finalmente, lo encontré. No era un escándalo público, ni un fraude evidente, sino una serie de irregularidades en los permisos de construcción de su desarrollo en Santa Fe. Pequeñas violaciones a las normativas ambientales y de uso de suelo, hábilmente disfrazadas en la burocracia. Nada que lo llevara a la cárcel, pero sí lo suficiente para que Telmex reconsiderara su asociación. Una empresa de ese calibre no querría verse envuelta en problemas legales o de imagen. Mi corazón latía con fuerza. Era el arma perfecta, sutil, pero devastadora para un hombre que valoraba su reputación por encima de todo. Ahora solo faltaba el momento adecuado para detonarla. No podía ser impulsivo. Tenía que ser un golpe preciso, quirúrgico, que lo dejara sin aliento. Alejandro había aprendido a jugar su juego, y esta vez, el tablero era mío. El dinero del reembolso no era solo un número en mi cuenta bancaria, era una chispa, el combustible para mi venganza. Sabía que mi padre no valoraba el afecto, ni la lealtad, ni siquiera la familia. Su moneda de cambio siempre fue el poder, la imagen y el control. Si quería golpearlo donde más le dolía, tenía que atacar su reputación, esa fachada de empresario intachable que tanto se esforzaba por mantener. Comencé a investigar, a hurgar en los rincones oscuros de sus negocios, esos que siempre me prohibió siquiera mencionar. No fue fácil. Mi padre era un hombre meticuloso, con una red de abogados y contactos que blindaban cada uno de sus movimientos. Pero yo tenía algo que él no esperaba: la paciencia de un hijo herido y la astucia que, irónicamente, había heredado de él. Recordé las conversaciones a medias, los nombres murmurados en voz baja, las advertencias veladas de mi madre sobre ciertas transacciones delicadas que mi padre manejaba. Esos pequeños fragmentos que en su momento me parecieron insignificantes, ahora eran piezas cruciales de un rompecabezas. Mi búsqueda me llevó a un antiguo socio de mi padre, un tal don Ricardo, a quien mi padre había retirado del negocio de forma abrupta años atrás. Los rumores decían que don Ricardo había sido despojado de su parte de una sociedad inmobiliaria en la Riviera Maya, un proyecto de lujo que había generado millones. En su momento pensé que era solo una disputa comercial más, algo normal en el mundo despiadado de mi padre. Ahora, con mi resentimiento hirviendo, veía una oportunidad. Contacté a don Ricardo de la manera más discreta posible, a través de un abogado en común que, para mi sorpresa, también guardaba cierto rencor hacia mi padre. Organizar una reunión fue un desafío. Don Ricardo era un hombre cauteloso, casi paranoico, y con justa razón. Había aprendido por las malas a no confiar en nadie, especialmente en alguien que llevara el apellido de mi padre. Sin embargo, mi historia, mi propia experiencia de la cancelación del Día de Acción de Gracias, fue mi carta de presentación. Le mostré el mensaje de mi padre, la prueba de su desprecio, y eso pareció ablandarlo.
Nos reunimos en un café discreto en Coyoacán, lejos de los ojos curiosos. Don Ricardo, un hombre mayor con ojos cansados pero astutos, me escuchó con atención mientras le explicaba mi plan. Le hablé de mi deseo de exponer la verdad, no solo por venganza, sino por una justicia que él nunca había obtenido. Él, a su vez, me reveló detalles escalofriantes sobre cómo mi padre lo había estafado, utilizando artimañas legales y presiones indebidas para quedarse con su parte del proyecto. Me entregó documentos, copias de contratos y correos electrónicos que probaban la manipulación. Me dijo que había guardado todo eso durante años, esperando el momento oportuno para usarlo. Y ese momento, según él, había llegado. Ahora tenía las pruebas. No solo tenía la historia de don Ricardo, sino documentos que confirmaban la avaricia y la falta de ética de mi padre. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Mi padre había creído que su poder era absoluto, que nadie se atrevería a desafiarlo. Pero subestimó a su propio hijo, subestimó el dolor que había sembrado y la cosecha amarga que estaba a punto de recoger. La revelación de don Ricardo no era solo un escándalo. Era una bomba, y yo tenía la mecha en mis manos. La revelación de don Ricardo no era solo un escándalo, era una bomba, y yo tenía la mecha en mis manos. Mi mente, que antes vagaba entre la frustración y la impotencia, ahora se sentía afilada, precisa. Los $8.60 del reembolso del boleto, ese dinero que mi padre me había dado involuntariamente, se habían convertido en el combustible de mi plan. No era solo el dinero, era el principio. Era la prueba de que, incluso en su arrogancia, mi padre había dejado una puerta abierta para que yo actuara. La ira que sentía no era destructiva, sino constructiva, canalizada hacia un único objetivo, la justicia. Sabía que no podía enfrentarlo directamente. Mi padre era un maestro de la manipulación, un titán en su propio universo. Una confrontación personal sería una batalla perdida antes de comenzar. Necesitaba una estrategia, algo que lo golpeara donde más le dolía, algo que expusiera su verdadera naturaleza a aquellos que lo veían como un pilar intocable. La información de don Ricardo era el arma perfecta, pero debía ser usada con quirúrgica precisión. Pasé días investigando, cada minuto una inmersión más profunda en el laberinto de sus negocios y sus secretos. Descubrí una red de acuerdos turbios, favores políticos y transacciones que rozaban la ilegalidad, todo cuidadosamente oculto bajo una fachada de respetabilidad. Mi padre era un artista del engaño, pero incluso el mejor artista deja huellas. Cada documento, cada correo electrónico que lograba desenterrar, era una pieza del rompecabezas que confirmaba lo que don Ricardo había insinuado. La soledad de esos días fue abrumadora. Sofía intentaba comunicarse, preocupada por mi silencio, pero yo la ignoraba. No quería arrastrarla a esto, ni quería que mi padre sospechara que yo estaba tramando algo. El peso de lo que estaba a punto de hacer era inmenso, pero la imagen de mi boleto de avión cancelado, los $8.60 y la frialdad de su mensaje me impulsaban hacia adelante. No era solo por mí. Era por todas las veces que me había hecho sentir insignificante, por todas las promesas rotas, por la constante sensación de no ser suficiente. Finalmente tuve todo lo que necesitaba. Un expediente completo, irrefutable, que exponía la doble vida de mi padre. No era solo un escándalo familiar, era un terremoto que sacudiría los cimientos de su imperio. El plan estaba listo. La noche de Acción de Gracias se acercaba y aunque mi padre había cancelado la cena familiar, yo estaba a punto de servirle un plato que jamás olvidaría. La adrenalina corría por mis venas, una mezcla embriagadora de miedo y una determinación inquebrantable. Sabía que no había vuelta atrás y Alejandro estaba listo para el combate. La noche de Acción de Gracias llegó, envuelta en una oscuridad que parecía reflejar la tormenta dentro de mí. Mi padre, ajeno a la bomba que estaba a punto de explotar, se preparaba para su cena con los verdaderos miembros de la familia, aquellos que no eran una decepción constante. Yo, en cambio, estaba en mi departamento en la Ciudad de México, frente a mi computadora, con el reembolso de los $8.600 ardiendo en mi cuenta bancaria. Esa era mi munición. El plan era sencillo, pero devastador. Había pasado días investigando, buceando en los oscuros rincones de las finanzas de mi padre. Sabía de su obsesión por la imagen, por el control, por mantener a raya cualquier escándalo que pudiera empañar su reputación inmaculada. Él era un titán en los negocios, sí, pero también un hombre con secretos, como todos, y yo había encontrado uno que lo destruiría. Mientras él brindaba con champaña y celebraba su éxito, yo estaba a punto de desatar el caos. Había contactado a un periodista, uno de esos que no temen desenmascarar la hipocresía, y le había entregado una historia que valía oro. No era una mentira,
Eran hechos, documentos que probaban una serie de manejos turbios en una de sus empresas más grandes, una que, casualmente, estaba a punto de cerrar un trato multimillonario con el gobierno. La ironía era deliciosa. Su desprecio por mí, su cancelación impulsiva, me había dado el tiempo y la motivación para cavar más profundo de lo que jamás imaginó. Con cada clic del ratón, sentía que un peso se liberaba de mis hombros, un peso que había cargado desde mi infancia. No era solo por los 8,600 pesos o la cena de acción de gracias. Era por cada vez que me había sentido insuficiente, por cada vez que me había menospreciado, por cada promesa rota. Esta era mi justicia, cruda y sin adornos. El periodista, un tipo astuto llamado Ricardo, me había asegurado que la historia saldría al día siguiente. La primera plana, me dijo, sería para mi padre. La adrenalina se disparó. Imaginé su rostro al leer los titulares, su furia al ver su imperio de mentiras desmoronarse. No habría vuelta atrás para él, como no la hubo para mí. Esa noche, mientras mi padre creía estar en la cima del mundo, yo cené solo, con una extraña mezcla de vacío y euforia. Alejandro, el hijo que nunca fue suficiente, estaba a punto de convertirse en el arquitecto de su caída. El sabor de la venganza era agridulce, pero innegablemente potente. Había cruzado una línea, lo sabía, pero sentía que no tenía otra opción. Él me había empujado a esto. Al día siguiente el periódico llegó a mi puerta. Abrí la primera página con manos temblorosas. Ahí estaba en negritas el titular que cambiaría todo. La foto de mi padre, una imagen que proyectaba poder y respeto, ahora parecía una burla. El artículo detallaba cada uno de sus movimientos, cada engaño. Mi plan había funcionado. La guerra había comenzado. La llamada de mi hermana Sofía llegó esa misma noche. Su voz temblaba, llena de una mezcla de ira y tristeza. Alejandro, ¿qué hiciste? Papá está furioso. Dice que lo arruinaste todo. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. No lo había arruinado, lo había expuesto. Le expliqué con una calma que me sorprendió el motivo de mi actuar, el desprecio que sentí cuando canceló la cena, el dinero que perdí, la ilusión rota. Le conté cómo su mensaje, tan frío y desinteresado, había sido la gota que derramó el vaso. Sofía escuchaba en silencio su respiración agitada al otro lado de la línea. Pero, Alejandro, ¿cómo pudiste hacerle esto a la familia?, me recriminó, aunque pude percibir un matiz de comprensión en su voz. Le recordé todas las veces que nuestro padre nos había fallado, las promesas rotas, las expectativas inalcanzables. No era solo por mí, era por todos nosotros, por cada humillación y cada desaire. Había llegado el momento de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. La conversación terminó con un silencio pesado, un abismo entre nosotros que solo el tiempo podría cerrar. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa no soltaba la historia, y cada nuevo titular era un golpe para la reputación de mi padre. Las acciones de su empresa cayeron en picada. El intocable, el hombre de negocios implacable, ahora se veía acorralado. No hubo llamadas de su parte, ninguna confrontación directa, solo el eco de su silencio y la creciente presión mediática. La guerra, como la había llamado, estaba en su punto más álgido. Una semana después, un sobre llegó a mi departamento. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía elegante que reconocí al instante. Dentro había una carta. Era de mi padre. Las palabras eran escuetas, sin una disculpa explícita, pero con una admisión tácita de su error. Hablaba de las presiones, de los sacrificios, de cómo a veces las decisiones de un hombre de negocios afectaban a su familia. Al final, había un cheque. Por la cantidad exacta de 8,600 pesos, más un extra considerable que superaba con creces el costo de mi boleto. No era solo el dinero, era el reconocimiento, la aceptación de que me había lastimado. Miré el cheque y luego la carta. No sentí la euforia de la victoria, sino una extraña mezcla de alivio y vacío. Había logrado mi objetivo, había expuesto la verdad y había recibido una forma de compensación, pero el costo emocional había sido alto. La relación con mi padre, aunque no reparada, había dado un giro inesperado. Había un nuevo tipo de respeto, forzado quizás, pero respeto al fin y al cabo. Comprendí que la verdadera venganza no era destruir, sino forzar la verdad a salir a la luz, incluso si eso significaba quemar algunos puentes en el proceso. La paz llegó, no como una explosión, sino como un susurro, una calma que me permitió por fin seguir adelante. Al escuchar esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Mi padre y el hombre que me había negado un lugar en su mesa de acción de gracias, el mismo que había aceptado mis $8,600 sin pestañear, ahora me miraba con ojos vacíos.
La verdad, fría y cruel, se había desvelado. Mi madre nunca había estado enferma. Todo había sido un vil engaño, una farsa orquestada para sacarme dinero. El resentimiento que había anidado en mi pecho por años se transformó en una furia hirviente. No hubo gritos ni lágrimas. Solo un silencio pesado, roto por el crujido de la leña en la chimenea. Sentí como la obsesión de justicia me carcomía por dentro. No podía permitir que esto quedara impune. Mis hermanos, al ver la verdad expuesta, se quedaron mudos. La traición era palpable, un veneno que ahora también los consumía a ellos. La imagen de mi madre, a quien creía enferma y sufriendo, se desvaneció, reemplazada por la de una mujer cómplice, calculadora. En ese instante la decisión se forjó en mi mente. Cancelé la hipoteca, esa misma que mi padre había usado como excusa para su engaño. Con el dinero que me quedaba, compré el pequeño terreno donde mi abuela había cultivado sus flores de cempasúchil, el único lugar donde sentía la paz de su recuerdo. No era venganza, era justicia. Era recuperar algo que me habían arrebatado, un pedazo de mi historia, de mi identidad. La confrontación final no fue con palabras, sino con acciones. Ver el rostro de mi padre al recibir la notificación de la venta del terreno fue mi única recompensa. No hubo triunfo, solo una amarga victoria. La familia se desmoronó, como un castillo de naipes. Mis hermanos, aunque dolidos, entendieron. Mi madre, por su parte, nunca volvió a buscarme. Hoy, mientras contemplo las flores de cempasúchil que crecen en ese terreno, siento una paz agridulce. Perdí a mi familia, pero recuperé mi dignidad. Aprendí que el dinero puede corromper, pero la verdad, aunque dolorosa, siempre te libera. Y a veces, la justicia, aunque solitaria, es el único camino para sanar.